Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo están? Buenas noches. Quiero ver cuándo hacemos el parcial. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ok, estamos a miércoles. El miércoles, jueves, el viernes hacemos el parcial, el primer parcial. Bueno, entonces anoten ahí en sus agendas y empezamos a evaluar. Por lo tanto, hoy van a pasar 3 grupos, 4 grupos. Sí, 4 grupos para exposición, ¿listo? Entonces ya los voy a mencionar. Los siguientes son los grupos. Hoy, Alfred Marshall, el grupo de Alfred Marshall, Julian Stanley, Wilfrido Pareto y León Walras. ¿Listo? Y Daniel, Alexandra, Jennifer y Julián no tienen tema, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes está? Daniel, Alexandra, Jennifer o Juliana y Julián. No tienen todavía tema, ¿verdad? Entonces, No, señora. entonces, Daniel y Alexandra, ¿están? Daniel y Alexandra, no veo a ninguno de los dos. Entonces, hagámonos poquito. Bueno, ya están entrando. Listo, entonces, Juliana con Julián Camilo. Entonces, a ustedes les corresponde el tema de ¿de qué año a qué año habíamos dicho los últimos Nobel de Economía? Del 2014 para abajo, ¿verdad? Entonces, los últimos 5 años eran Joana, Liz, Karina y Jennifer, ¿verdad? Contando 2019, 2018, 17, 16, 2015, 2014, 2013, 2012, 11 y 10, Jason, Juan y Cristian, ¿verdad? Entonces, Juliana y Julián Camilo serían los noveles del 2009, del 2004 al 2009. ¿Listo? Ok, profe.
al 2009. Y está Daniel Alexandra, del 2003. No, del ¿Se comieron todos los pececitos? 1999 al 2003. Vamos aquí. Disculpe, profe, molestarla. Tranquila, señora. ¿Usted me puede repetir de nuevo los que pasamos, los nombres de los expositores hoy? Los de hoy. Entonces, Alfred Marshall, que es Hernando, Yorley y Daniel. William Stanley, que es Jenny, Lida y David. Wilfrido Fareto, que es Liliana, Harry y Giselle. Y León Walras, que es Olman, Carlos Páez y Jesús. ¿Listo? Bueno, entonces creo que Gracias. ya sabemos un poco más de participantes. Sí, perfecto. Listo, entonces vamos a decir las noticias para los que acaban de llegar. El viernes tenemos el parcial. ¿Listo? El parcial consiste en lo que hemos visto, los personajes que están exponiendo, las noticias que han dicho, las definiciones, lo que vimos ayer, que ya lo vamos a repasar y alguien nos va a mostrar cómo hizo el ejercicio. Estuve revisando y creo que la mayoría envió el primer taller, ¿no? Estoy confiada. Y ya, para poder evaluar lo siguiente, que también siguen siendo gráficas y no. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. ¿Listo? Entonces, las siguientes personas van a decir la noticia del día de hoy. Hoy sí no vi nada de noticias, tienen que actualizarme hoy. ¿Listo? Entonces, vámonos con... Guardemos porque... Listo. Entonces, vámonos con... Estamos en la clase número 5. ¡Qué maravilla! Listo, vámonos con Harry. Espere, ¿quién fue el que me escribió hoy que está enfermo? Esperen un segundo. Yo reviso. Ah, no, fue Hanner. Listo, entonces Harry, hice noticia del día de hoy. Profe Jari ya se conecta. Se le cayó el internet, preciso le estaba llamando. Ay, dale, listo. Liliana Hernández, por favor. Liliana Hernández, Carlos Páez. Y por aquí, Daniel Silva. ¿Listo? Entonces empecemos con, bueno, ahorita Harry se conecta. Liliana Hernández. Liliana, ¿estás por ahí? Señora. Hola, Liliana. Entonces vamos a decirte una noticia. Hola, profe. Profe, mi noticia es sobre Viva Colombia. Ellos están criticando el préstamo que se le hizo a Bianca, los 370 millones de dólares pues, que le prestaron a Bianca y pues para ellos no hubo nada. Entonces están diciendo que las pequeñas y medianas empresas no están teniendo ayuda del gobierno. Ok, pero ya le hicieron el préstamo a Bianca, ¿al fin ya es efectivo o es...? Sí, Pues según ya. la noticia que leí es efectivo. Ya se lo van a hacer. Señora. ¿Y a Bianca no se había declarado en bancarrota? ¿Ustedes alguno saben? No sí, está en En la ley de insolvencia. En la cuarentena. Entraron en bancarrota, profe, y por eso es que se están pidiendo el préstamo. Y la crítica que está haciendo Viva Air es porque ellos buscan es un trato justo para para este préstamo. Entonces ellos dicen que si eso fuera justo, a ellos les correspondía 100 millones de dólares cuando ellos están pidiendo un préstamo de 25.
Ok, gracias Roland por complementarlo. Bueno, gracias Liliana. ¿Alguien más opinar del Buenas tema? noches, profe. No, qué pena, con Jari Ávila. Es que ya había ingresado, pero como estoy desde el celular, no sé por qué volví y se cayó. Y usted me llamó para la noticia. Bueno, listo, entonces terminamos con Liliana. ¿Algo más Liliana que agregar? No, señora. Listo, gracias. Ahora sí, Jari. Bueno, buenas noches. El artículo que escogí fue uno publicado en la revista Dinero del domingo, donde se hablaba de que se cayó el plan de alivios económicos Marshall. Era un plan de alivios económicos impulsados por la alcaldesa de Bogotá, que se había propuesto al Consejo de la ciudad, y consistía en alivios por 2 billones de pesos que iban a ser direccionados en congelación del impuesto predial unificado y reducción del impuesto ICA para el 2021 para algunas empresas. Desafortunadamente el Consejo de Bogotá no aprobó el plan, de hecho le puso muchas trabas porque obviamente va a ser una cantidad importante que va a dejar de entrarle a la ciudad para poder invertir en otras cosas. Y investigando un poco, el nombre que la alcaldesa le puso a este plan, de Plan Marshall, fue un plan que también aplicó Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial como un incentivo para apoyar a la economía de Europa, pues después de lo que han enfrentado. Entonces, ella le puso este nombre como para tratar de hacer lo mismo con la economía de la ciudad, pero el consejo no lo dejó seguir. Lástima. Sí, y también se cayó lo de los servicios públicos. ¿Se acuerdan que al comienzo de la cuarentena, alivio, reducción de algunos servicios públicos también se cayó? Y se cayó otro. ¿Cuál fue? Alguien ayúdeme. Otro de lo que habían prometido. Oh, ok, ya, se había caído el impuesto a aquellas personas naturales que ganaban más de 10 millones de pesos. El impuesto para estas personas y ayudar a aquellos que estaban necesitados en la cuarentena, también se cayó ese, lastimosamente. Listo, gracias, Ari. Muy bien, vámonos con... Aquí más mencioné. Aquí. Carlos Páez. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, el día de hoy... Ponga la camarita, por favor. Profe, lo que ocurre es que voy en el medio de transporte. Ok. Ay, no pongo la cámara. Sí, qué pena. Profe, entonces le comentaba sobre la noticia. La noticia pues tiene como título una pregunta y es cómo uno de los estados petroleros más ricos del mundo está quedándose sin dinero. En este caso pues habla de lo que sería el estado de Kuwait, que pues está ubicado en el Medio Oriente, y pues en este caso indica que pues actualmente pues tiene escasez y tiene un déficit presupuestario y no puede, o digamos según lo presupuestado, no puede pues cubrir lo que pues, se tiene planeado, que son 46 mil millones de dólares para cubrir lo básico del país. Y esto se ve pues que en este caso el 90% de la economía se basa a través de la venta de los hidrocarburos por el tema de la disminución del precio del petróleo. Entonces está mal Kuwait. ¿Y sigue, alguien sigue el precio del petróleo? ¿Cómo ha estado? ¿De pronto? ¿Han visto noticias? ¿Si se ha recuperado o no? ¿Alguno? Bueno, voy a investigar acerca de eso. Listo. Gracias, Carlos. Y vámonos con Daniel. Daniel Silva. Vamos, Daniel. Profe, pues la noticia que yo tengo es de una encuesta que realizó la firma Picoy sobre los ingresos mensuales promedio alrededor del mundo, que al momento de convertirlos a pesos colombianos, nuestro país está en los últimos lugares. Pues según este escalafón, los 20 países con los mejores sueldos promedio de los trabajadores de cada país, medidos en moneda colombiana, digamos, son Suiza, que está en promedio 21.885.400. ¿Promedio? ¿En promedio? ¿21 millones? O sea,
en plata colombiana. Sí, por sí, por decirlo eso. así. Pero el promedio, imagínense. Sí, señora, eso es lo que ganó un trabajador promedio. Después le sigue Luxemburgo con 14.668.800 pesos. Estados Unidos con 12.914.500 pesos. Dinamarca, Singapur, Australia, Qatar, Noruega, Hong Kong, Islandia, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda, Irlanda, Emiratos Árabes, y pues digamos Colombia está en el punto, en la casilla 90 con 1.131.000 pesos. Promedio, 1.000.000. Y, Eso está y el muy peor, mal. digamos, de la lista de los 106 es Cuba, con 132.400 pesos. Tenaz. O sea, Pues, nosotros digamos, estamos en el puesto 90 de 103. de 106. De 106. No, estamos terrible también. Qué estudio tan 106. interesante. Es una ¿Y noticia curiosa Venezuela? que vi por ahí. Venezuela no sale. No sale Venezuela. Ah, ok. Ah, qué No sale Venezuela. interesante. México. México tampoco sale, profe. En esa encuesta no sale tampoco. No México. sale. Digamos, Bueno. países así de Sudamérica, no sale. Colombia, Nicaragua, está por ahí. Y ya. Ok, gracias Daniel. Bien interesante No la hay más. noticia. Bien interesante y pues como Ok, profe. también para nosotros. ¿Listo? Muy bien, gracias. Vámonos entonces con el primer grupo. El grupo de Alfred Marshall. El Marshall de la noticia de Harry sería el mismo Marshall de este. Bueno, es que es un apellido muy común. Bueno, listo. ¿Quiénes están? Si están Hernando, Yorley y Daniel. Sí, señora, acá estamos. Sí, señora. ¿Cómo siguió Yorley? ¿Mejor? Enfermita. Sí, profe, ya un poco mejor. Si se prepara el otro grupo. Profe, ya yo le iba a compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces, Dios, permítame un segundo. Listo. Entonces, pues a nosotros nos tocó como tal Alfred Marshall. Vamos en estos momentos a pasar una animación que nosotros preparamos y ya la empezamos a explicar después paso a paso. Listo. Dale, Héctor, lee. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Yorley. Sí. Sí. ¿Tiene sonido el video? No sé, porque no estoy escuchando. No. Okay. No, profe. Discúlpame, profe, de pronto va a haber algunos errores en ortografía y es que no sabemos por qué quedó así. No tenemos, en el momento de editarlo no sé qué pasó, pero pues bueno, pues por eso lo informamos, porque Listo, ya no nos deja gracias. volver a editarlo. Listo, gracias por avisar. Sí, señora.
Hernandito. Bueno, entonces como tal, pues este fue como la animación que nosotros hicimos. Entonces, pues empezamos con la biografía de Alfred Marshall, donde él nació en Londres en 1842 y murió en 1924. Fue un economista británico. Después estamos viendo la banderita del Reino Unido, donde él estudió él estudió en el Reino Unido, perdón. Que siga la siguiente. Ahí nos está diciendo que estudió en el Reino Unido y él obtuvo una beca especial para estudiar ciencias en 1868. Se matriculó en economía política, ciencia, a la que posteriormente él mismo dominó economía. De 1885 a 1908 dio clases de economía política en la Universidad de Cambridge, creo que se dice así. Convirtió Cambridge en la principal facultad de economía de los países de habla inglesa y tuvo como discípulos a importantes economistas. Ay, ¿qué pasó? Como Keynes, influyó además a Vilfredo Pareto. Entonces, ideas. En 1890 publicó una obra que
se llama Principios de Economía, que durante muchos años fue el principal libro de economía de todo el mundo. Este consta de 2 volúmenes. El primero compagina conceptos de la economía clásica como riqueza, producción, trabajo, capital o valor con aportaciones de la escuela marginalista como utilidad y utilidad marginal. A los agentes de la producción, tierra, trabajo, capital, añadió un nuevo factor, el de la organización industrial. En el segundo volumen realizó una exposición de los fundamentos de los mercados, un análisis de oferta y demanda y expuso su teoría del equilibrio parcial. Tenemos también otras obras de él. ¿Me escuchan? Sí. Que se llama, en 1879, La teoría del comercio internacional, una serie de artículos sobre el comercio internacional y sobre los problemas del proteccionismo. En 1890 publicó Principios de la Economía, habiendo trabajado sobre esta obra desde 1881, y donde muchas ideas que desarrolló, y donde aglutinó muchas de las ideas que desarrolló durante su carrera. Finalmente, en 1923, publicó Dinero, Crédito y Comercio. Bueno, está en inglés, no sé cómo se dice exactamente. Que lo mismo aglutina los artículos que desarrollaron sus ideas económicas a lo largo de su carrera de 50 años. Sigue Daniel. A Marshall se le considera uno de los antecesores de la economía del bienestar. También la economía del bienestar es la rama de la microeconomía que se ocupa de explicar el nivel de bienestar colectivo de que disfruta una sociedad. A diferencia de los clásicos, Marshall estaba convencido que la economía tenía la tarea principal de eliminar la pobreza y entender que la pobreza genera más pobreza, dado que la falta de recursos en las familias no garantizaban ni la salud ni la preparación para permitir ganarles más dinero. La contribución más importante de Marshall a la teoría de la demanda fue la formulación clara del concepto de elasticidad de precio de la demanda, donde el precio y la cantidad demandada se relacionaban inversamente. Las sugerencias de Marshall en cuanto a política económica de empleo y depresión están inscritas en los pensamientos de J.S. Mill. Primero, sugirió que había que controlar los mercados para que el crédito no se expandiera excesivamente en periodos de confianza empresarial. Y la segunda, cuando la recesión ocurre, los gobiernos pueden ayudar a restaurar la confianza empresarial al garantizar a las empresas contra el riesgo. Seguimos, yo leí. Buenas noches, entonces les voy a hablar sobre Alfred Marshall en la actualidad. Durante su trayectoria desarrolló e inició desarrollo de ideas económicas como la oferta y la demanda y la determinación de costos y producción, precios y venta, la elasticidad de los precios, el funcionamiento de los mercados y la utilidad marginal. También aplicando los conceptos de la utilidad marginal a las políticas económicas y a los gobiernos, como por ejemplo las políticas de impuestos, analizó su impacto sobre el bienestar social y sentó la base de la economía y del bienestar. Toda esta amplia obra fue absorbida por los posteriores generaciones de economistas que han tomado como la norma a la utilización de sus análisis. Otra cosa importante para resaltar de él fue un libro que sacó de la teoría del comercio internacional, dado que hoy en día eso se volvió una carrera universitaria, ¿no? Eso también fue una de sus grandes contribuciones a nivel mundial para la economía.
Muchas gracias. Gracias, Daniel Hernando Yurley. Gracias, profe. Gracias. ¿Alguna pregunta, compañeros, que tengan el grupo? Sí, Señor. quisiera saber si Alfred, es que creo que es Alfred Marshall, parece que es contemporáneo con Karl Marx. No, pues la verdad no estamos seguros porque pues solamente investigamos sobre Marshall, no fuimos un poco más allá o el tiempo no nos dio para poder investigar. Miremos Jason, mire, podría ver las La biografía de fechas. Marx para saber, sí, con la fecha y podemos las fechas. definir eso. Muy seguramente sí, porque creo que Marx también sacó un libro, yo estoy mirando algo así, creo que sacó un libro también muy similar, algo de economía, pero no estoy seguro. Creo que también es algo de principios de economía o... No recuerdo muy bien ahorita el nombre, pero él sí también sacó un libro. Sí, nació en 1813, fallecimiento 1883. Fue Duró más. entonces después. No duró menos. Sí, entonces fue después. Alfred Marshall fue después, pero me imagino que alguno de los personajes que hay en la exposición debe tener algo de Marx. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Gracias, grupo. Gracias. Siguiente, por favor. William Stanley. Voy a compartir la pantalla. Gracias. Buenas noches para todos. Nuestro personaje. Y haga ¿Me marroña. escuchan? Y haga marroña. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, yo escucho. Sí. El personaje que vamos a exponer es el señor William Stanley Jevons. Nació en el año de 1835 y falleció en el año de 1882. La exposición está a cargo de mi compañero David Sasser, mi compañera Lida Zamora y quienes habla Jenny Gutiérrez. Él es un economista y lógico inglés, conocido por ser pionero en la revolución marginalista y por el uso que hizo en el cálculo diferencial en las ciencias económicas. Nació en Liverpool, es de familia de comerciantes, ingresó a la University College de Londres. De regreso en Londres terminó sus estudios en 1859. Escribió textos de teoría económica, economía empírica y lógica. Entre los años de 1866 y 1876 fue profesor en el Owens College de Manchester y posteriormente en la University College de Londres. Los aportes de la economía, su abordaje matemático de la teoría económica, en particular el uso del cálculo diferencial. El uso para tratar los temas de riqueza, el valor, utilidad, la oferta, la demanda y el intercambio. Uno de los aportes principales pues, fue el concepto de la utilidad marginal, que había desarrollado a partir de la aplicación del cálculo diferencial a la teoría económica. Que la utilidad marginal pues, es el beneficio que obtenemos por el consumo de una unidad. Perdón. Para el consumo de una unidad adicional de un bien o un servicio, y se refiere al concepto adicional o extra. Buenas noches. Aporte a la economía. Uno de los aportes que tuvo Jevons al momento de exponer su criterio fue digamos que él dominó la utilidad total al concepto de valor de uso. El grado final de la utilidad al concepto de utilidad marginal. La utilidad total
al modelo cómo funciona y conocemos la utilidad final como la plasmo y la derivada de la función. Como podemos ver, pues ahí colocamos como una gráfica donde se mostraría la parte rosita la utilidad total y la parte azul la utilidad marginal, como ya lo había explicado bien anteriormente. Para ese entonces, digamos que se creó, o bueno, él abordó una fórmula que fue la de maximizar la utilidad total del individuo, que está sujeta a una restricción presupuestaria. Realmente esta fórmula, en la consulta que se realizó, esta fórmula pues es un poco, digamos que compleja de entender, porque pues él dice que maximizó la utilidad del producto y finalmente la resolvió como si fuera un elemento adicional que está en la siguiente exposición. Ya lo explicará la siguiente exposición en la siguiente presentación. Entonces decía que esta fórmula fue denominada como la ecuación de Gibbon, muestra la relación de marginal de sustitución, que representa la tasa a la que un individuo está dispuesto a cambiar un bien por otro, permaneciendo independiente de su valor o su utilidad entre dos mercancías de igual o relación de precios entre ellas. Esto fue lo que realmente el plan digamos que planteó en su teoría, y con esta fórmula fue que llegó a esa conclusión de la utilidad marginal. Esto sería lo que sería todo. Ahora aquí nos muestra la relación de la curva diferencial y pues nos muestra lo que podríamos explicar sobre en términos de fronteras de posibilidad de producto, donde se muestra la gráfica acá, en la parte de abajo, la rojita. La siguiente, yo creo que ya, bueno, esta es la bibliografía donde sacamos la información. Muchas gracias. 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 Entonces, Lida Nolo. Tiene problemas con el audio, entonces no pudo acompañarnos ahorita. Y se excusó. Ok, pero si está conectada. Sí, señor. Yo por ahí como que la vi. Listo. Cuando aparezcan así en las exposiciones algunas fórmulas, no se vayan a asustar. Yo no voy a preguntar eso. Sino lo importante es conocer la historia de lo que nosotros estamos viendo en este momento. Este señor comentaba al grupo que aportó lo del cálculo diferencial y algo muy importante que vamos a ver a futuro, que tiene que ver con la oferta y la demanda. En mi pregrado, les cuento, yo vi 4 cálculos. O sea, este es el momento en donde yo no sé cómo pasé los 4 cálculos. O sea, fue una cosa loca. Y yo cuando me pregunté, yo vi 4 cálculos. O sea, en serio que eso es la cosa para enloquecerse. Pero bueno, lo logramos. Gracias, grupo. Siguiente. ¿Alguna pregunta? Pregunten de la fórmula. Listo, Wilfredo Pareto. Ya te comparto pantalla. Sinceramente estoy muy preocupada, no es conveniente tener la norma todo el tiempo haciendo. ¿Listo, Lili? Sí, también por el peligro de que se Buenas noches. Bueno, nuestro grupo está conformado por Gisette Sarmiento, Liliana Hernández. Espérate un momentico, Jari, perdón. Liliana, bájale un poquito el televisor o no sé qué haya por allá al fondo que se escucha como unas voces. Listo, gracias, Jari. Continúa.
Bueno, buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Gisette Sarmiento, Liliana Hernández y pues quien les habla, Jari Ávila. Desafortunadamente, profe, Gisette Sarmiento no se pudo conectar. Nosotros le enviamos un correo comentándole que ella tuvo una calamidad familiar. Entonces, bueno, vamos a hablar de Vilfredo Pareto, este ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano, que hizo grandes aportes a lo que es la economía como la conocemos hoy en día. Wilfredo Pareto, en 1848, nació en 1848 en París. Su familia está conformada por un padre italiano y una madre francesa. En 1880 se convirtió en director general de la Sociedad del Tren Italiano, dando inicio a su vida política. De 1896 a 1897 desarrolló tesis sobre el equilibrio de los sistemas económicos y la ley de distribución. Vale, si bien Vilfredo Pareto es reconocido como un gran economista por sus aportes a esta área, la realidad es que también fue una persona que tuvo que ver mucho con el tema de la política. En 1880 se convirtió en el director general de la Sociedad de Trenes Italiano y a partir de ahí empezó a hacer publicaciones de libros como el Manual de la Economía Política, que posteriormente fue usado como guía para, digamos que la distribución de los bienes públicos o la correcta administración de los bienes públicos. En 1901 se publica su primera gran investigación, que es la teoría del equilibrio económico, en la que aparecen por primera vez las curvas de indiferencia. Digamos que esto es como la obra más notable por la que se reconoce a Vilfredo Pareto, y nosotros les vamos a dar como una especie de ejemplo de qué serían las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia son una función que representa todas las combinaciones posibles de dos bienes que le generan la misma utilidad al individuo. Es decir, si tú tuvieras dos zapatos izquierdos y uno derecho, estos te generan la misma utilidad que si tuvieras dos zapatos derechos y uno izquierdo. Los bienes son diferentes, pero el individuo no va a preferir entre uno y otro porque le es indiferente, ¿vale? Eso es como un ejemplo, digamos que el más sencillo que encontramos, como para tratar de explicar lo que son las curvas de indiferencia. Adicional, Pareto también es conocido por el óptimo de Pareto, que es un punto de equilibrio en el que ninguno de los agentes involucrados puede mejorar la situación de uno sin afectar el bienestar del otro. Parecido a lo que vimos ayer. Y bueno, de ahí en adelante, obviamente, entonces él también publicó libros sobre la teoría de la distribución de los ingresos. Como sabemos, es un economista, pero a la vez es sociólogo y estuvo muy involucrado en el tema de la política y hacía referencia justamente a la distribución de los ingresos en la sociedad para mejorarla, ¿sí? Como para optimizarla. Fue nombrado como rector honorario de una universidad en Italia y para 1923, qué pena, es que estoy desde el celular y no veo, el 13 de agosto de 1923 en Suiza, Vilfredo Pareto fallece, no sin antes haber dejado pues un gran legado que hasta el día de hoy se reconoce. Nos falta la última, Lili. Bueno, en la tercera tenemos una frase que es muy conocida de él. El hombre es un efecto, un ser poco racional y muy busca razones. No se suele comportar de forma lógica, pero siempre tiene mucho interés en creérselo o en hacer que los otros le crean. Correcto. Sí, eso sí es verdad. Y esa clase de frases
y el nombre poco racional lo utilizamos mucho en marketing, por eso compramos lo que no necesitamos. Sí, por eso son las compras por impulso. Ujú. Las curvas de indiferencia. Listo. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Preguntas? Pregunten algo. ¿No? Listo. Muy bien. Gracias. Vale, profe. Muy bien. Siguiente grupo. León Waltras. Sí, profe, nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Ya noches, pueden profe. ver nuestra pantalla? Sí, yo la veo. Vale, gracias. Buenas noches, profe. Pues nuestro grupo Buenas está noches. integrado por Olmar Higuera, Carlos Páez y quien les habla Jesús Useche. Le vamos a hablar un poco de un economista notable que es León Walras, economista matemático, famoso por fundar una escuela de pensamiento económico que lleva el nombre por el marginalismo. León Walras nació en un seno pues muy acomodado, la familia muy acomodada, el 16 de diciembre del año 1834, hijo de un economista, Augusto Warras, pues fue el culpable, entre comillas, por decirlo así, por la pasión o porque él se apasionara por las ciencias de la escasez, pues también tuvo la fortuna de estudiar en Francia en los mejores colegios. Uno de ellos fue en Dubái, donde se licenció como economista político, fue bachiller en letras en el año 1851 y de ciencias en el año 1853. Incluso comenzó un estudio de ingeniería, pero pues lo abandonó para dedicarse a su pasión, que era pues la economía. Una investigación que él tuvo también se basa en el año 1859, realizando una crítica a una tesis de Pruno. Y acto seguido, importante contribución con el Congreso Tributario de la Academia de Leucemia para los planes de él que saldrían a los 10 años después. Se presentó en varios concursos también, y en sus inicios como investigador, entre ellos se destacó en la ciencia social de Bau, con un ensayo sobre la propiedad de las tierras y los bienes raíces, y obtuvo un cuarto puesto, pues meritorio también se podría decir. También, como profesor fue señalado como crítico y metódico, y con grandes habilidades matemáticas, porque en el año 1877 fue muy importante en su carrera por la publicación de elementos de ciencias económicas puras, donde desarrolló la forma matemática de su equilibrio general competitivo, donde analiza el equilibrio de un mercado en varios mercados, además de presentar las teorías de capital y teorías de los ahorros y el préstamo, incluyendo también la teoría del dinero. Se trata de una forma de permitir consumo al futuro, como el ahorro. Ya. Perdón, yo tenía el micrófono abierto. Ya, continúe, Jesús. Para finalmente, pues, analizar sus teorías en el mercado imperfecto y de monopolios. Una de sus principales obras también fue el análisis de los juegos, que demostró la limitación de la curva de un compatriota que fue Carnot, comprobando que solo tiene aplicable cuando dos bienes intercambian en un mercado. Pues ayer creo que hablamos de Jean-Bastien Say. Entonces, en este pedazo, pues ellos también, o sea, Lion Wara se apoyó mucho en este tipo al compartir que para que un bien pueda ser disfrutado por un consumidor A, el consumidor B debe renunciar a una parte de su consumo y por extensión que la utilidad debería de consumirse es privada. Adicionalmente, demostró que las demandas de un determinado bien no depende únicamente de sus precios, sino también depende del nivel de precios que los demás productos existen en el mercado, así como los costos y otros productos o otros factores. Entonces, no sé si mis compañeros me van a ayudar ahí. Gracias.
Listo, profe. Entonces, digamos que para complementar lo que decía mi compañero, pues acá mostramos como las principales obras que hizo León Walras. También pues la teoría de juegos. Todas estas teorías se simplifican de una manera pues entendible para nosotros, por decirlo así, en forma gráfica. En esta diapositiva vemos a Jean Bastide. Bueno, aquí pues él se apoyó mucho en él para poder sacar su ley, que es la siguiente fórmula. Bueno, resumida, dice que las demandas de cada individuo por cada uno de los bienes es una función continua, entonces el exceso de demanda agregada de cada uno de los bienes también es una función. Acá lo explica. Esto como se ve, de pronto es un poco lo que vimos ayer con los ejercicios que estábamos realizando, que es buscar el punto de equilibrio, que es acá donde él pues es donde trabaja en la mayoría de sus investigaciones, es donde tiene acá el tema del precio y aquí la demanda. Si puedo poner acá, ¿sí? Es donde empieza a ver el precio y la demanda y la empieza cantidad. a ver en función. El precio y la cantidad. Sí. Y lo empieza a ver en función del tiempo, que es lo que él nos dice. Y acá, donde pone el punto, es donde él encuentra el punto de equilibrio, que era un poco también de lo que estábamos viendo ayer. Acá pues vemos acá otro ejemplo en donde acá se traza la línea, en donde entre más hacia el eje X, pues su valor va a ser 0. Entonces ahí él con la fórmula que les mostré anteriormente es donde busca acá ese punto. Eso de punto de equilibrio, lo que acaba de demostrar Olman y el grupo, ese lo vamos a ver el lunes. Entonces no se preocupen por esa mano de gráficas. Ya para finalizar la presentación, vemos lo que fueron las contribuciones económicas o lo que, pues, digamos, aportó en este momento el señor León Walras. En este momento evidenciamos el libro que es de la propiedad intelectual, que pues en este momento fue diseñado en 1859. Una de sus primeras obras en las que Walras confeccionó un complejo ensayo en el que analizaba la propiedad de la tierra, los inmuebles, el crecimiento urbano y los bienes raíces en definitiva. Libro que fue leído no solo por economistas de la época, sino también pues, por políticos, siendo una de las principales referencias intelectuales de la Francia de mediados del siglo XIX. Olmos, ¿me puede colaborar? También encontramos el libro La teoría matemática de Richard Saussure. Pues en este momento la obra fue desarrollada en 1883, obra en la que realizó un amplio desarrollo matemático de las curvas de oferta y demanda, pues, que corresponde a lo que pues, mi compañero Jesús les explicó, y su particular análisis sobre el equilibrio general competitivo. León Walras sigue siendo un economista actual en nuestros días, es muy importante en la economía. Se le atribuyó el origen de los medios de pago que hoy en día utilizamos al afirmar que el ser humano desea el dinero como un bien y por tanto desea de estar accesible para la facilidad de las transacciones. Fue considerado por Schumpeter como uno de los mejores economistas en su obra Historia del Análisis Económico en 1954. Y por último, en las contribuciones, pues digamos en este caso, él contribuyó pues en el tema matemático en la economía, o sea, lo implementó totalmente. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, muy bien, los grupos de hoy me gustaron bastante. ¿Tienen preguntas? Recuerden que cada uno de estos personajes sale en el parcial. No les voy a preguntar fórmulas ni nada de eso, sino los aportes de cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Es para confirmar, ¿cómo se llama? Walras
¿Él fue el que creó la teoría de juegos? ¿El Sí, grupo? señor. Sí, señor. Listo, ya. Gracias. Gracias, Jason. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Listo? Muy bien. Entonces, con respecto a el tema que vimos ayer de frontera de posibilidades de producción, que hicimos 2 ejercicios, ¿quién quiere mostrar el ejercicio número 1? Necesito que quede claro porque va a salir un ejercicio parecido en el parcial. Y la idea de cada una de las sesiones que estamos dictando es que les quede claro, no que ustedes se lo aprendan de memoria, ¿sí? Y mi idea es no solamente en el momentico ustedes estudiarlo y luego replicarlo en el parcial, no. Yo quiero que a ustedes les quede para sus carreras todo el tema de economía. Entonces, ¿quién quiere mostrar el ejercicio número 1 o yo asigno a alguna persona? Listo, a ver, un número, por favor, ¿quién me dice un número? Profe, yo enseño el ejercicio número 1. Ah, ok, listo, Liliana. Se salvaron los que no tienen la cámara. Listo, a ver, sí. ¿Quién no envió el ejercicio ayer? Listo, profe, este es mi ejercicio. Listo, entonces, el punto número 1 del ejercicio, ¿cuál era? Decía, bueno, a ver, voy a la presentación. El punto número 1 decía, representar gráficamente la frontera de posibilidades de producción y calcular los diferentes costos de oportunidad, ¿verdad? Entonces aquí Liliana nos muestra cuál es el bien que se está sacrificando para producir el otro. Sí, señora. ¿Cuál es? El que se está sacrificando es el de alimentos. El de alimentos, ¿verdad? Y a medida que va cambiando las opciones para producir armas, vemos que el costo de oportunidad en algunos casos aumenta y en algunos otros casos disminuye. Y la curva efectivamente tiene pendiente negativa y en el eje Y están los alimentos y en el eje X están las armas. ¿Listo? Ese es el punto número 1 y el punto número 2. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Mis amigos de comunicación. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Listo. Muy bien. Vámonos al segundo ejercicio. De una vez, Liliana, si quieres mostrarnos el ejercicio número 2. Listo. Entonces, les preguntaba para el ejercicio número 2. La primera pregunta, representar gráficamente la frontera de posibilidades de producción. Bueno, Liliana lo hizo en Excel, lo cual me parece interesante y chévere. Y aquí, entonces, en el eje Y, o sea, en el eje vertical, ¿qué bien va? ¿Los ordenadores o los automóviles? Los automóviles. Los automóviles. Y en el eje X van los ordenadores, o sea, en el eje horizontal. ¿Listo? Entonces ahí ya está representado gráficamente. La segunda pregunta era, explicar qué es el costo de oportunidad y hallar el costo de oportunidad cuando la economía pasa del punto C al punto D. ¿Listo? Entonces, para ustedes, ¿qué es el costo de oportunidad? A ver, ¿quién veo aquí? ¿Quién está en la cama? ¿Es la cantidad que toca sacrificar? ¿Señor? No, por favor, ¿Señor? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? Profe, sería el costo, la inversión de los recursos disponibles a costo de una mejor inversión. Eso fue lo que yo puse en este punto.
Otra vez. ¿Cómo? La inversión. El costo de la inversión de los recursos disponibles a costa de una mejor inversión. Una mejor inversión, pero entonces en el otro bien. Ahí le faltó ese pedacito. O sea, en el otro bien, porque recuerde, es sacrificar uno para producir el otro. Entonces, digamos, sacar inversión de un lado para consumir el otro, para producir el otro. Para mejorar el otro bien. Eso sería. Listo, ¿alguien más? Miguel, que puso en ese punto. Profe, yo puse que se sería disminuyendo la producción en automóviles para aumentar la de los ordenadores. Ok, ese sería el costo de oportunidad de este punto. Sí. Y vemos entonces que el costo de oportunidad, vamos para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era, ¿existen rendimientos crecientes, decrecientes o constantes? Entonces aquí Liliana, ¿qué respondió? Liliana respondió... Son crecientes. Cuando el punto C pasa a punto D, el punto de oportunidad aumenta, convirtiéndose en producciones alcanzables. Ok. Otra opinión, porque miren el costo de oportunidad. El costo de oportunidad en la opción A es 0. En B y C es 2. O sea, ahí son constantes. Yo coloqué fuera constantes, profe. De C a D crece. Pero de D a E, constantes. Son constantes. Pero a mí eran constantes, yo creí que, pues porque pues lo que tú estás diciendo, los valores entre B y C siempre van a ser son los mismos. Y entre D y E son los mismos. No se está generando un aumento en el costo de oportunidad, pues obviamente va a ser, el costo siempre va a ser constante en este punto. Del punto, entonces ahí la respuesta era de B a C, de B a C, constantes. De C a D, crecientes, porque ahí crece. Y de D a E, constantes. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Podríamos sacar ese punto también con otro punto. Sí, señor. Pasa que ayer, al momento en que, ayer al momento en que se estaba explicando, dijo que nos basáramos específicamente en el punto 2 para responder el punto 3. Y el punto 2 está basado en el proceso que hay del punto C al punto D. Entonces, pues, por lo menos yo me basé en eso a responder que era creciente, ya que el punto C al punto D aumentaba. Ok, sí, pero teníamos que sacar el costo de oportunidad de todos, pero no importa, Camilo, bien. Profe, una pregunta, cuando nosotros hacemos el análisis de oportunidad, ¿ese análisis se hace para cada punto? O sea, ¿de qué punto a qué punto pasa? Es decir, lo que tú decías ahorita, del punto B al punto C y del punto C al punto D, ahí yo lo hago es individual, no lo hago como si fuera grupal, no sé, pues yo lo vi más por el tema grupal, más no por individual. Pues es que cuando ustedes lo hacen, lo analizan en el tema grupal, ustedes se dan cuenta que hay o sea, sí, son constantes, pero de cierto punto a cierto punto crece. Pero no importa, esa es la idea que estamos haciendo, resolviendo el ejercicio para darnos cuenta, digamos, de esos punticos que si son constantes decrecientes o crecientes. Entonces no importa, y eso lo vamos a preguntar en el parcial, ¿listo? Por eso necesito que les quede claro. ¿Y cuál era la otra? ¿No había más preguntas? La otra pregunta era... ok. ¿Qué significaría un aumento de los factores productivos y cómo se reflejaría en la gráfica? ¿Ahí qué pasó? Ahí faltó el punto, Liliana. No, profe, lo tengo. El cuarto, cuando el valor del factor aumenta, la curva límite de posibilidad se desplaza hacia la derecha, representando un crecimiento económico debido al aumento de recursos. Pero, sí, bien. Entonces, la mayoría, de pronto los que lo hicieron a mano, tenían que correr la curva hacia arriba.
como lo explicó Liliana. Pero entonces ahí no digas la curva límite de posibilidades. Pon la curva de frontera de posibilidades. Vale. ¿Listo? Para la próxima. Esperen un segundo. Gracias. Listo. ¿Alguien no entendió ese punto? Yo, profe, yo. A ver Listo, si me esperen lo un explica. segundito. Ya, ¿quién es yo? Jonathan Ortiz. Jonathan. Entonces, ahí, Liliana, ayúdame. A ver, ¿con qué podríamos en la función de Excel? Poniendo encima de la gráfica que ya se tiene, otra encima, paralela. Con un, ay, ¿cómo es en Excel? Ok, ya, vete a insertar. No, espérate, de insertar, no, que sea a mano. Insertar ilustraciones. No, pero es que no queremos ponerles valores, solamente para que tú... Ilustraciones Ahí, salen las líneas que tú ahí, estás buscando. eso, ahí, ilustraciones. Formas, modelo, aquí. Eso, pon la que es a mano, líneas. La de abajo, la Esa que es es a la que mano. está, que parece curvita debajo de la A. Eso. Más arriba, ponla más arriba. Más. Otro poquito. Eso, ahí. Ahora trázala igual como está la que ya tienes. O sea, paralela. Sí, listo. Cambia el color para que la veamos. Bueno, ahí nos movimos un poquito. Contorno de la forma, de relleno. Ok. Contorno. Bueno, más o menos así es la explicación. Cuando yo digo que en esta economía de dos bienes aumentan los factores productivos, o sea, todos aquellos factores que me sirven a mí como empresa para producir más ordenadores y automóviles, automáticamente la curva se desplaza hacia arriba, Jonathan, paralelamente, no mire ese cosito, paralelamente. Entonces, aumenta hacia la derecha, lo que representa, como dice ahí Liliana, un crecimiento en la producción de estos dos bienes, porque aumentaron mis factores productivos. Si yo digo disminuyeron o no sé, hubo pérdidas, la curva se desplazaría hacia abajo. Pero entonces, como crecieron, entonces igualmente crecen tanto ordenadores como automóviles. Si yo les dijera que solamente aumentan los factores productivos de los ordenadores, entonces ahí ¿qué pasaría? La gráfica que vimos ayer, solamente la parte de ordenadores se aumentaría, la de automóviles seguiría igual. O al contrario, si aumentan los factores productivos de los automóviles, solamente entonces aumentaría la parte de los automóviles y los ordenadores quedarían igual. Pero en este caso yo les dije que de los dos bienes aumentaban los factores productivos. ¿Listo? Ahí les estoy dando el tip para el parcial. Va a ser supremamente fácil. Listo. Otra pregunta. Profe, una pregunta Sí, del señor. tercero, del punto 3. O sea, yo me basé, más que todo fue en la gráfica, y pues yo lo que puse fue que la parte de automóviles tendía como a decrecer debido a que iba a tender a cero, mientras que la parte de ordenadores es así, si yo la ubico en una gráfica, pues va a seguir como una línea de aumento. Entonces, eso fue más o menos lo que yo puse en el punto 3. O sea, me basé más que todo fue en las gráficas, que me generó Excel. Ok, listo. Pero entonces el viernes
cuando les haga una pregunta similar, básese en los costos de oportunidad. ¿Listo? No tanto en la, digamos, en la pendiente de la curva, sino más que todo en el costo de oportunidad. ¿Listo, Ronald? Ok. Listo. Otra pregunta. ¿Nadie va a preguntar cuál va a ser el ejercicio parcial? Bueno, no pregunten eso entonces. Bueno, listo. Entonces. ¿Cuál va a ser el ejercicio parcial? No, ya no se puede preguntar eso. No, va a estar fácil, no se preocupen y pues obviamente pues ustedes tienen los apuntes ahí. Si estuviéramos en la universidad, pues ahí sí ya sería totalmente diferente. ¿Listo? Ay, Joan, Juliana, ¿hasta que se duerme? Ahí como acostada, está como enfermita. Bueno, listo. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a hacer la introducción de un tema que sigue de microeconomía. ¿Listo? ¿Ven la pantalla? Muy bien. Sí. Entonces, lo que vimos ayer y la introducción a la microeconomía nos va a ayudar a nosotros, a cada una de sus carreras, a identificar los siguientes temas, ¿sí? En micro, nosotros podemos identificar cómo la empresa asigna internamente los recursos. Lo que nosotros tenemos como empresa, nosotros cómo vamos a asignar los recursos que tenemos, gracias a la microeconomía. Adicionalmente, nos va a aportar cómo deciden las empresas cuántos trabajadores o empleados quieren contratar. Además, deciden que estos trabajadores dónde y cuándo trabajan, cuánto producen las empresas y ante una situación cambiaria, cómo sería el precio del producto o el precio de otras cosas que se necesitan para producir. Esto nos lo dice la microeconomía, ¿listo? Recuerden, en micro estudiamos el comportamiento del consumidor. Entonces, ¿qué es el comportamiento del consumidor? Entonces, nosotros analizamos en mercado qué necesitan los consumidores. ¿A la hora de qué? De buscar bienes y servicios, de comprar, utilizar, evaluar y desechar. Entonces, ese es el análisis que nosotros hacemos en micro. Un análisis del comportamiento del consumidor. Entonces, existen varias teorías del comportamiento del consumidor que nos van a ayudar a nosotros a entender por qué actúan de tal manera los consumidores cuando compramos algo. ¿Listo? Esto ya también es como una parte psicológica. Vamos a ver puntos de la teoría del consumidor. Y creo que vamos a alcanzar a ver los tipos de consumidores. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a ver la teoría del comportamiento del consumidor que tiene 5 puntos importantes. El primer punto habla del excedente del consumidor. Y algunos de los que pusieron atención a las exposiciones me van a decir, o los mismos expositores, quién aportó a la teoría del consumidor. Entonces, el primero es el excedente del consumidor. ¿Cuál es ese excedente? Va a ser la diferencia entre la cantidad máxima que yo como consumidor estoy dispuesto a pagar y lo que realmente pago. Entonces les voy a decir un ejemplo respecto a este primer punto de la teoría del consumidor. Entonces, si yo les digo a ustedes, miren, les tengo el último celular, el mejor celular del universo con la mejor cámara y cuesta 10 millones de pesos. La diferencia entre la cantidad que yo estoy dispuesto a pagar y lo que realmente pago. Entonces, si yo les digo las características de este celular que cuesta 10 millones de pesos, ¿ustedes están dispuestos a pagar 10 millones de pesos o podría que bajarle un poquitico más? ¿Qué opinan ustedes?
El mejor, Depende el de lo que yo super wow. necesite, ¿no? También depende de lo que yo necesite y busque. Listo, entonces, de acuerdo a lo que usted necesita y está Mi dispuesto a necesidad. pagar, Claro. listo. Entonces, ¿estaría de acuerdo a esa necesidad dispuesto a pagar 10 millones de pesos? Si tiene todo lo que uno necesita, sí, claro. Entonces, ese es el excedente del consumidor. La cantidad máxima que yo como consumidor estoy dispuesto a pagar y lo que realmente pago. En mi caso, por ejemplo, en mi caso, yo no me compraría un computador Mac. Porque con lo que yo trabajo no me serviría mucho, a no ser que yo sea arquitecta o diseñadora o publicista. Que sí, ahí sí habría un excedente del consumidor pagando un computador Mac. ¿Listo? Ese sería el primer punto de la teoría del comportamiento del consumidor. La segunda, entonces esta es bien importante, restricción presupuestaria. ¿Qué economista que acaban de exponer habló sobre la restricción presupuestaria? Ayúdenme en grupos que expusieron. ¿Ninguno? ¿Del grupo? ¿Y hablaron de restricción presupuestaria puntualmente? ¿Los del grupo? ¿Quién lo dijo? ¿Qué personaje lo dijo? Pues, ¿puedo hacer un quiz en este momento? Pareto. Los del grupo. ¿Saben que voy a poner esa pregunta en el parcial? Ya les voy a poner esa pregunta en el parcial. La investigan. Segundo punto de la teoría del comportamiento del consumidor, restricción presupuestaria. Entonces, son aquellas combinaciones de bienes y servicios que el consumidor puede pagar. ¿Cierto? ¿Qué dicen los de Marshall? Dios mío. Por eso cuando empiezan a hablar y a leer y a leer y a leer, si no queda bien explicado, podemos tener confusión. Listo, entonces, conjunto de combinaciones de bienes y servicios que el consumidor puede pagar con un ingreso limitado a los precios dados por el mercado. Restricción presupuestaria. Si yo soy, ¿cuál fue el país que más gana, Daniel? ¿Qué más ingresos tiene? ¿Suecia? Suiza. Si yo soy un trabajador en Suiza, ¿estaría dispuesto a pagar o tengo alguna restricción presupuestal para pagar el celular de 10 millones de pesos? De pronto no. Pero si estamos en Cuba, sí puede haber una restricción presupuestal, ¿verdad? Entonces, ese sería el segundo punto de teoría del comportamiento del consumidor, tener una restricción presupuestal. Limitar el ingreso que yo tengo para comprar bienes y servicios. Tercero, preferencias y utilidad. Entonces, la obtención de alternativas para decidir cuál es la preferencia o si es indiferente, dado que las dos me dan la misma satisfacción. Entonces, aquí viene otro personaje que vimos en la exposición, que son las curvas de indiferencia, ¿sí? Preferencias y utilidad. Entonces, yo puedo ser indiferente ante un producto u otro, dado que los dos me generan la misma satisfacción. Entonces, otro comportamiento del consumidor es las preferencias. Cuarto, ¿ese quién lo dijo? Yo sé que me va a responder. Me va a responder, esperen, a ver, yo por aquí la tengo. Que me va a responder Harry. ¿Verdad, Harry? Se salió. Qué mal. Bueno. Cuarto, eficiencia del mercado. Cuarto punto de la teoría del comportamiento del consumidor, eficiencia del mercado. La asignación de recursos que lleve a maximizar el excedente que reciben las personas que fluctúan en el mercado. Eficiencia del mercado. Yo voy a asignar los recursos que tengo para maximizar ese excedente del consumidor que tengo. Quinto, excedente del productor. Entonces, es el
precio de venta que percibe el productor por un bien menos el costo producido. Entonces aquí también viene incluido las empresas. El excedente del consumidor. Para producir el celular de los 10 millones de pesos, la empresa que lo produce y lo vende tiene un costo aproximadamente de, ¿qué le ponemos? ¿5 millones? Entonces, el excedente del productor, ¿cuánto sería? 5 millones. Por eso se dice excedente del productor. Profe, no te entendí eso. Listo, entonces, cuando hablamos del excedente del productor, ¿qué es el excedente del productor? Yo produzco celulares. El celular que yo voy a vender en el mercado me cuesta 10 millones de pesos. Me cuesta no, lo vendo a 10 millones de pesos. ¿Cuánto me cuesta hacer el celular? 5 millones de pesos. Pongámosle 4. Si lo vendo a 10, ¿cuál es mi excedente? 6 millones. 6 millones. Entonces ese sería el excedente del productor que viene dentro del comportamiento, de la teoría del comportamiento del consumidor. El quinto punto. Ya, te entendí. ¿Eso sería como una utilidad o no Sí. se puede ver igual? Sí, exacto. Por eso es que no lo entendía. Como una Sí. utilidad. Sí, yo Como la tampoco utilidad. entiendo la utilidad del productor. Profe, qué pena. ¿Será que usted me puede dar un ejemplo del cuarto punto, que es que ese no lo entendí muy bien? Ok, entonces, la asignación de recursos que lleva a maximizar el excedente que reciben las personas que fluctúan en el mercado. Yo como consumidor nosotros somos en este momento en la sala, ya les digo cuántos somos. Somos 36 personas, ¿verdad? Entonces, de las 36 personas, por ahí 26 necesitamos del celular de 10 millones de pesos. La empresa que produce los celulares de 10 millones de pesos está en la disposición de hacer los 26 celulares. Eso sería eficiencia de mercado, en donde yo asigno unos recursos que me lleven a maximizar el excedente del consumidor, o sea, lo que el consumidor está dispuesto a pagar. Si yo soy una empresa de celulares y las 26 personas me piden a mí celulares, pero yo solamente puedo dar 10 celulares, no estoy siendo eficiente en el mercado. ¿Sí? Sebastián, ¿de pronto te quedó claro? Sí, gracias, profe. Tiene que haber Me una quedó eficiencia claro. en el mercado, en donde lo que se ofrece realmente se va a vender o a satisfacer. Entonces, esos serían los 5 puntos de la teoría del comportamiento del consumidor. Recuerden, esto también ya es una parte un poco más psicológica y lo unimos con lo que ustedes vieron en marketing. Entonces, vamos a ver los tipos de consumidor. Entonces, como lo decía Pareto, los consumidores tendemos a ser o a creer que somos personas racionales a la hora de comprar, pero muchas veces no somos racionales. Por eso, dentro de este punto de microeconomía, nosotros vamos a identificar los tipos de consumidor. Van a ser muchos tipos de consumidor, entonces los vamos a pasar así rápidamente y vamos a dar ejemplo de cada uno de ellos. Listo. Entonces, tipos de consumidor. Personal. Son los individuos que compran bienes y servicios para su uso propio y así poder satisfacer las necesidades u usos personales, como su nombre lo indica. Por lo tanto, todos nosotros somos un tipo de consumidor personal para satisfacer las necesidades con un bien o un servicio. ¿Listo? Entonces, primer tipo de consumidor, personal. Segundo, y van a ver que muchos están relacionados entre sí. Otro tipo de consumidor es el organizacional. Este no solamente como uno puede ver la palabra organizacional, se direcciona un poco más a las empresas. No solamente son las empresas, sino también los individuos
¿Y qué pasa con este tipo de consumidor? Es aquellas organizaciones o empresas que compran productos, servicios, equipos, ¿para qué? Para hacer operar las empresas con una finalidad de lucro o sin ella. Entonces, nosotros como empresas compramos productos y servicios, equipos para operar y así tener un ingreso o una utilidad. Tercero, tipo de consumidor planeado. Entonces, ¿qué pasa aquí? La compra es reflexiva. Entonces, antes de realizar la compra, ya sabe qué va a comprar, de qué manera, en qué canal, o sea, en qué canal, usted lo ve en marketing, lo que va a hacer. Conoce perfectamente todas las ofertas del mercado y no acepta productos sustitutos. Recuerden que ya vimos bienes sustitutos. Se ve afectado en poca medida por las acciones del mercado. Aquí en esta clase, ¿alguien se considera un tipo de consumidor planeado? O sea, antes de realizar la compra ya sabe qué va a comprar, qué marca, dónde lo va a conseguir y no acepta otros productos aparte de ese. Sí, yo. ¿Y por qué, José Manuel? Y ya ahorita le pregunto a la otra Pues persona. porque uno ya sabe la necesidad, lo que hablábamos del teléfono, más o menos. Uno ya sabe qué quiere, cómo lo quiere, qué marca, dónde, color. Entonces uno va. ¿Y puntualmente con algún producto con algunos productos le pasa? Sí, alguien hijo de uno y pues literal uno compra ciertas cosas puntuales en de uno. Ok. O yo. Sí. O en la tienda, no sé, en la tienda de la esquina, o vas a comprar, o yo 3 cositas, o voy al Fruar y sé que en el Fruar solo compro verduras y, digamos, frutas, nada más. O sea, como que todo lo tengo, pues, medido. O sea, no soy como tan... Entonces se va a relacionar también con un tipo de consumidor que ya vamos a ver a continuación. ¿Alguien que dijo de uno por ahí, alguien más quiere opinar si es un tipo de consumidor planeado? Profe, uno a veces se casa con una sola marca. Por ejemplo, compras televisor Samsung, celular Samsung, lavadora Samsung. Se casa uno con Entonces ese una es sola otro tipo de marca. consumidor que ya lo vamos a ver. El que Jonathan dice ya es otro tipo de consumidor que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Vamos al cuarto. Sugestionado. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de consumidor se informa a través de la publicidad que ofrecen algunas marcas, siendo influenciado por estas mismas. Entonces, se va a encargar de estudiar detalladamente las características del producto y estudia las diferentes ofertas que ofrecen en el mercado y se ve influenciado por las acciones del mercado o del mercadeo y decide la compra en función de ellas. ¿Alguien aquí es un tipo de consumidor sugestionado? O sea, cualquier publicidad ofrecida está como que, uy, ok, esto me interesa, yo como que voy a comprar esto, así no lo necesite. ¿Alguien en esta sala es así? Profe, yo creo que la mayoría somos así. Ok, ¿por qué? ¿Crees tú? Porque, por ejemplo, nosotros vemos una marca como Ariel o como FAT, que son las marcas como las más reconocidas, pero por la publicidad, ¿sí? Pero hay varias marcas más, pero nosotros nos dejamos de influenciar más por la publicidad que nos brindan. Y más ahora que estamos siendo, digamos, un poco más atacados por la cantidad de publicidad que hay alrededor, ¿no? Sí, Y por las ay, redes miren sociales. esto tan interesante. Y muchas Profe, de veces pronto nos también por sentimos los influenciados. descuentos, ¿no? Sí, también. Sí, claro. Entonces ahí estudia las diferentes ofertas que ofrece el mercado. Entonces también nos vemos influenciados por eso. ¿Listo? Otro tipo de consumidor. Impulsivo. Yo creo que aquí está mi mamá. Compra por impulso, sin pensar en aquello que está comprando, ni en sí lo que necesita o no. Simplemente le gusta, le apetece comprarlo y ¿qué hace? Lo hace. Mi mamá sinceramente es así. O sea, ya ve una cosa y dice, cómprelo ya. Y yo, no, espere. O sea, yo soy un poco más racional y yo, no, espere. O sea, vamos a buscar otros precios, vamos a buscar otra marca. Y no, ella es como, cómprelo ya o si no, no lo vamos a encontrar de nuevo. ¿Quién se Hay otra considera clase de así? impulsivo, profe, como ejemplo con lo que hacía mi compañero cuando hay descuentos.
Cuando hay descuentos, entonces es el impulso de que está económico. Entonces Ajá. siempre lo va a querer comprar porque Sí. cree que está económico, ¿sí? Pero hay gente que es impulsiva solo con los descuentos. Sí, es verdad. ¿Alguien aquí es impulsivo? ¿Impulsiva? No, profe, yo quería compartir algo que una vez leí en un Sí, artículo señor. de internet que decía que ser impulsivo en ocasiones se convierte en un trastorno, llega a ser una enfermedad, que lastimosamente la persona así no tenga, busca la manera y se endeuda para comprar cosas que no va a necesitar, pero como ya tienen esa costumbre, pues ya lo hacen simplemente por inercia, no lo hacen por nada más. Ujú, sí. Solo por, sí, por comprarlo y ya, y lo hace. ¿Cierto? Interesante. Gracias, Sebastián. También en el caso de nosotros los hombres, a veces cuando nos gustan los zapatos, una chaqueta, lo compramos de una, no nos ponemos a dudarlo. ¿Creen que los hombres son un poco más impulsivos, Daniel? No, las mujeres, pero digamos nosotros cuando nos gusta algo, sí lo compramos, digamos la chaqueta, los zapatos, o digamos las herramientas, uno de hombre le gusta mucho eso y si uno no puede, pues lo compra automático. Ya de una. Ok. Bueno, sí. Impulsivo. Yo creo que eso pasa con los hombres, es, digamos que más que todo, con los que nos gustan los videojuegos, cada vez que sale una consola nueva. Ujú. No, yo creo que las mujeres voltean más para escoger el producto. Ellas, mejor dicho, no van a la fija. Nosotros los hombres sí, si sabemos que allá están las zapatillas que nos gustan, allá vamos y las compramos. En cambio, las mujeres no, voltean por todo el lado, todo el centro comercial y al último terminan comprando. Sí, eso suele pasar. Comprándolo primero. Sí, sí, eso suele pasar. Ese es un estudio interesante, analizar el comportamiento y consumo de las mujeres y de los hombres. Sí. Muy bien. Vamos a otro tipo de consumidor, el experimental. Se trata de aquel consumidor que siempre está dispuesto a probar un nuevo producto que ha salido a la venta y realiza prueba de productos y siempre compra aquellos nuevos. Al ser el primero, muchas veces genera influencia en otros consumidores. ¿Alguien aquí es un tipo de consumidor experimental? Yo de pronto, yo personalmente a veces como que dudo un poco en probar marcas o productos nuevos que no sean reconocidos o que no los haya probado con anterioridad. Pero pues existe este tipo de consumidor que siempre está probando algo nuevo, o sea, una nueva marca y la compra. ¿Alguien aquí puede ser así? Creo que eso nos pasó cuando salió de uno, profe, con ciertos productos, en especial los de limpieza o aseo. Solo por el precio, pues uno experimenta a ver cómo le va con ese producto. ¿Y qué pasó con estos productos cuando llegaron a nuestro mercado? La última parte que dice, muchas veces genera influencia en consumo de otros. Entonces, lo que uno escuchaba de la tía o de la prima decir, o del primo decir, oiga, esos productos son buenísimos, y le generaba a uno como la duda, yo, ¿será que voy a probar estos productos a ver qué tanto me dicen que son buenos? ¿Sí? Es como por esa persona experimental que empezó como a fluir un poco más la compra de estos establecimientos, ¿verdad? ¿Alguien más experimental? Yo soy así, profe. ¿Y por qué, Miguel Ángel? Yo me la paso comprando cualquier vaina diferente porque tengo como la idea, o sea, el que tengo me sirve y me parece bien, pero quién quita que este sea mejor. Entonces es como siempre tengo la sensación de que algo nuevo puede ser mejor que lo que ya probé. Y digamos que me quedo por lo general con el que mejor me salió, con el que mejor me sirvió, pero al final de lo que dice que no es fiel a las marcas, eso soy totalmente yo. O sea, en sí. todo lo que tenga que ver con compra de algo, uy, eso es nuevo, debe ser bueno, no sé, vamos a probarlo. Siempre estoy probando como vainas diferentes y en algunos casos me sorprendo porque salen vainas muy buenas. Yo me la paso por el ARA, por el D1, por todas esas vainas y siempre estoy como intercambiando productos en cuanto a marcas para ver cuál es mejor que otra. Bueno, interesante porque pocas personas son experimentales. Yo soy de pronto un poco experimental, pero bueno, chévere, interesante. Entonces, vamos a la siguiente, a ver si nos ligamos a lo que está diciendo Miguel Ángel. Habitual.
suele comprar casi siempre el mismo producto y la misma marca. Sin embargo, si no encuentra, acepta cambiar el producto y convirtiéndose en este caso en el consumidor ocasional. Entonces, casi siempre tiene el mismo producto y la misma marca. En mi caso, yo siempre la misma marca, por ejemplo, de salsa de tomate siempre tiene que ser Fruco. O sea, no acepto, digamos, otro tipo de salsa de tomate, así, es que no sé, de pronto el color o algo así. Yo creo que soy habitual en ese producto. Otro, en mi caso, la crema dental. O sea, si no es Colgate, a mí no me sabe bien la crema dental o siento que no me va a limpiar bien los dientes. ¿Verdad? Entonces ahí podemos nosotros ser un tipo de consumidor habitual. Fiel, entonces va ligado a fiel. La compra o adquisición del producto está definido por marca. De no encontrar el producto de marca, de no encontrar el producto de esta marca, no realiza la compra o adquiere productos complementarios. Aquí yo soy fiel, puedo ser habitual en la salsa de tomate y en la crema dental, pero sí soy fiel, por ejemplo, a la pestañina. Siempre, toda mi vida, he comprado la misma pestañina de la misma marca y no la cambio por absolutamente nada. Y si no hay, no la compro. ¿Alguno de ustedes les pasa con otro producto? Con la pestañina. ¿También? Sí. ¿Cuál usa Alexandra? Con la loción. Max Factor. Ay, yo también. La La crema loción. La La loción por crema aquí. dental también. Y la salsa de tomate Fruco. A mí me pasa con la Coca-Cola, loción, profe. que uno se casa con Sí, con la loción y la loción y ya otra loción no le sabe, no le huele igual, es que no le sabe. ¿Listo? Entonces ahí nosotros vamos identificando en qué productos somos habituales y en qué somos fieles productos. Indiferente. Entonces, aquí puede estar Miguel Ángel. El producto que anda buscando debe cumplir la función que desea el consumidor. No le importa la marca, el diseño, ni el canal. No es leal a ninguna marca. ¿Listo? Entonces ahí, el indiferente. El ocasional es aquel que compra el producto de forma esporádica, solo en el caso de no encontrar el producto habitual que realiza la compra. ¿Listo? Entonces tenemos indiferentes y ocasionales. Y, ¡ay, por Dios, nos quedan todavía! Listo. El ostentoso le gusta el consumo de productos de alta gama y primera calidad. Su compra suele ser irreflexiva y compra por impulso en muchos casos. Se da muchos lujos y se trata de un consumidor egocéntrico. Entonces, el ostentoso aquí, ustedes, ¿alguno de ustedes en algunos productos tiene que ser siempre de alta gama o de primera calidad? Confiésense. Los relojes. Los zapatos, profe. Los zapatos y los relojes. ¿Y por qué los La zapatos? ropa en general, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene que ser de primera calidad y de alta gama? Pues sí, como porque dura, porque es mejor las telas, todo, ¿no? Pues se hacen esfuerzos, ¿no? También. No, yo puedo aceptar también ahí. No, pues uno acepta todo, pero pues si tú tienes buenas cosas así también te van a durar, como los tenis, los relojes, no sé, muchas cosas. Okay. Bueno, entonces ahí puede ser un tipo de consumidor ostentoso. Conformista, trata de cuidar el dinero y cubrir sus necesidades básicas. No adquiere lujos ni se da caprichos. Entonces ahí compra la camiseta a 4.000. El conformista, sí, no importa. Aquí podemos ver También vale. de todos. También vale. Sí, podemos nosotros, sí. A ver, conformista. Yo no necesariamente tengo que comprar medias de alta gama. Yo me conformo con unas medias que sean hasta arriba. ¿Cierto? Sí. Qué caliente. Listo. Ahorrativo. Trata de conservar el dinero y solo hacer compras necesarias. Busca constantemente ofertas y se asegura el consumo de productos que necesita. En algún momento de nuestras vidas fuimos tipo de consumidor ahorrativo. Yo me acuerdo cuando salí de la universidad y me ganaba el mínimo, que en ese entonces eran 400.000 pesos, y yo ya vivía sola, imagínense, para hacer mercado, entonces yo tenía que buscar en el éxito del internet, buscar los productos más baratos, porque tenía que ahorrar en todo. Entonces yo me iba con mi listica al éxito y a comprar los productos más baratos, ¿de acuerdo? Tipo ahorrativo, bonita época. Tipos de consumidor: afanado. Aquel consumidor que se controla
por medio del dinero, pero realiza sus compras de forma compulsiva de acuerdo a su disponibilidad y espacio, muy parecido al impulsivo. Protector. Únicamente usa el dinero para adquirir aquello que ayude a proteger y auxiliar a los demás. Esto es bien extraño, ¿verdad? O sea, solamente yo, mi fin Caritativo. es exactamente ayudar a los demás. Existen personas o tipos de consumidor así. El cazador. Busca hacer creer la cantidad de dinero que tiene por medio de acciones agresivas como inversiones de alto riesgo que garanticen el aumento de su compra. Este ya es que más que todo un tema de... Multinivel, pues. Correcto. Y por último, tenemos tipo de consumidor idealista. Se trata de un consumidor inmaterial que consume únicamente para mejorar su calidad de vida sin pensar en nada más. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos tipos de consumidor tenemos? ¿Alguno nos contó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 12, 17. 13, 14, 15, 16, 17. Perfecto. ¿Listo? 17 tipos de consumidor para analizar el comportamiento del consumidor. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos mañana. Seguimos con las exposiciones. Hacemos introducción al tema y recuerden, el viernes es el parcial. ¿Listo? Cualquier duda que tengan o algo así, me las dicen mañana. Muchas gracias. Gracias, profe. Que pase bonita noche. Igualmente. Descansen. Descansen todos. Se les Hasta luego, olvide profe. dar gracias No, profe, gracias. por la vida, por el estudio, por el trabajo, por las compras. ¿Quién expone mañana? Los demás grupos. No, profe, gracias. Gracias. Bueno, Chao, profe. profe. Adiós. Chao, Gracias. profe. Bye. Dejemos de